Los mexicanos no cesan sus protestas. Hoy quinto día de manifestaciones contra el denominado gasolinazo. Aiza García, desde Ciudad de México, está con nosotros en directo. Hola, Aiza. Gasolinazo e incremento de tarifas de luz y del gas licuado de petróleo. Esto sigue generando reacciones en todo el país. ¿Qué dice la gente ante la postura que ha asumido el gobierno federal, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto? ¿Qué tal, Paola? ¿Qué tal, Abraham? Un gusto estar con ustedes en Edición Central. Tal y como ustedes lo han planteado, el descontento crece en México y hoy, en quinto día de estas manifestaciones, han vuelto a celebrarse por todo el país. Siguen los bloqueos parciales e intermitentes en carreteras de estados como Hidalgo, Estado de México, Veracruz, Morelos, Oaxaca, Nayarit, Baja California, Michoacán, Guanajuato, entre otros. Hay también suspensión de transporte público, por ejemplo, en Veracruz, donde los operadores colocaron sus camiones sobre las avenidas y obligaron a quienes se transportan en taxis a descender de estos vehículos. También algunas escuelas suspendieron clases ante la falta de transporte y por los rumores que se han venido generando y difundiendo sobre los actos vandálicos. Algunas empresas de camiones, por ejemplo, o autobuses, como se conoce mundialmente, cancelaron sus viajes. También hay bloqueos en vialidades y cierres de circulación en varias carreteras, como ha ocurrido estos últimos 5 días de protestas. Y bueno, a pesar de las detenciones de ayer, los agremiados de la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas bloquearon diversas carreteras del país nuevamente. Y mientras tanto, en la Ciudad de México, además de las protestas, nosotros verificamos que en algunas gasolineras los ciudadanos no permitieron el abasto de combustible y bueno, han estado informando a la población del por qué están protestando. Hasta anoche supimos que el gobierno federal había detenido a 250 personas y a estas horas ya se reportan 323 detenciones por actos vandálicos en 5 estados del país. Y mientras esto ocurre en las redes sociales, ojo, se denuncia que los saqueos están siendo organizados por entes que quieren inmovilizar o impedir la masificación de la protesta popular. Les llamo la atención sobre esto. Por ejemplo, el columnista Julio Hernández dijo en Twitter que el régimen busca frenar las protestas y justificar la represión con grupos de choques, con campañas en redes sociales y también con violencia selectiva. Y justamente hoy el gobierno de la Ciudad de México denunció que existen 205 cuentas de Twitter que son bots. Bueno, y que están publicando información falsa sobre los saqueos, además de 1.500 publicaciones que difunden testimonios falsos, así como rumores y alarmas sobre el vandalismo. Y bueno, todo esto provocó que ayer 20.000 negocios y plazas comerciales cerraran al público. Y además, y sobre esto llamo la atención, estos rumores, como se dice en redes, buscan inmovilizar a la gente que está molesta por el gasolinazo y la gente, por tanto, no ha salido a las calles de manera masiva. La pregunta es, ¿por qué hay tanto descontento, Paola y Abraham? Entonces pongamos en contexto la situación y recordemos que el presidente Enrique Peña Nieto prometió a finales de 2014 que a partir de 2015 no habría más aumentos a las gasolinas ni aumentos a las tarifas de luz y ha ocurrido todo lo contrario. Ayer el presidente habló a los mexicanos y les dijo que estos aumentos son dolorosos y son difíciles, pero dijo que eran inevitables. La realidad es que los salarios no aumentan, la inflación crece, el peso se devalúa y la gente no tiene cómo hacerle frente a estos aumentos. Y bueno, para que tengamos una idea de cómo está la situación con el tema de la gasolina, si tú quieres llenar un auto pequeño, el pequeño, debes pagar $40 por un tanque de gasolina. Y bueno, las consecuencias no solo se ven ahí, sino también en el servicio de taxi privado. Ya Uber anunció hace apenas unos minutos que aumenta sus tarifas en un 18%. Y este era uno de los servicios más baratos. Entonces, bueno, también los aumentos se han visto y estas consecuencias de estos aumentos están a la vista porque ha aumentado la gasolina, la tarifa eléctrica y se liberalizó el gas LP. ¿Y qué trajo esto como consecuencia? Pues aumentos de transporte y aumentos en el costo de los alimentos básicos. Ojo, lo ha confirmado la Alianza Campesina y los consumidores a través de las redes sociales. Esto debido a que si aumentas las gasolinas y la luz, hasta en un 20%, en el caso de la gasolina, pues aumentan en paralelo los costos de producción de estos alimentos. Y bueno, los alimentos de primera necesidad también, que ya se dice aumentarán en un 40%. Esto es gravísimo. Y todo esto pone muy nervioso a la gente. Lo peor es que ya se dijo hoy, una financiera dijo que para febrero
pero el aumento de la gasolina va a continuar y va a ser del 8%, que si lo sumas al 20% que se registra desde el 1 de enero, pues sería un 28%. ¿Cómo lo va a enfrentar la gente? Esa es la gran pregunta que hoy se hacen los mexicanos. Muchísimas gracias, Aisa. Pendientes de ese panorama en Ciudad de México tras este gasolinazo y el incremento además en las tarifas de luz y el gas licuado de petróleo. Vamos a someter al análisis. Desde México, Carlos Ventura.